Para nosotros es muy fácil pensar que Dios puede destruir a millones en el lago de fuego porque no hacemos una relación, y es la siguiente: esos millones no son cosas, esos millones no son objetos, son seres humanos con sentimientos, solo que han sido engañados, manipulados por el pecado. Han sido incluso forzados por las circunstancias. Hay mucha gente apática a toda creencia de Dios porque desde niños lo que han hecho en la tierra es sufrir, llorar, ser maltratados, ser humillados, y no pueden concebir que haya un Dios de amor en el cielo que permita cosas como estas. Y Dios comprende su falta de fe, comprende su incredulidad y deja que el mundo siga un curso que al final va a resultar para bendición. Nosotros no lo entendemos, pero al final Dios va a cambiar todo este dolor, todas estas malas circunstancias que llevaron a muchos a ser malos y a no tener corazón, a no tener conciencia. Va a cambiar eso y no los va a quemar y no los va a destruir, sino que les va a enseñar a amar. Les va a mostrar por qué permitió cada situación y cada criatura entenderá. Algunos en forma despectiva han dicho, o me han dicho en el canal, o sea que Dios tendrá que pedirle disculpas a tales y tales personas. Yo digo, no tendrá. Más bien esas personas tendrán que disculparse delante de Dios porque no entendieron, y como no entendieron, no quisieron seguir al Señor. Pero cuando entiendan, y ojo, porque el Señor tiene paciencia hasta que ellos entiendan. Muchos seres humanos creen que Dios va a cerrar la puerta, se va a cansar de perdonar, se va a cansar de esperar, y que por eso muchos se van a perder, porque Dios los esperó y los esperó hasta que dijo, no, ya no más, ya esperé suficiente. No, hermanos, ese no es Dios. Dios sí sigue esperando, porque Él sabe que está esperando a seres humanos, a criaturas amadas. Él las ama. Y Él no quiere estar sin ellas en el cielo. Él quiere estar con ellas. Además, hasta la gente mala quiere a sus mamás. Y si la gente mala quiere a su madre o a sus madres, ¿cuánto más una madre, hija de Dios, quiere a su hijo impío? Y una verdadera madre que conoce a Dios sabe que el cielo no va a ser cielo sin su hijo. Entonces dicen, no, eso es hijolatría. No, no es hijolatría. Es comprender el valor de la vida. Es comprender el valor de una relación, de un vínculo sagrado. El vínculo de una madre hacia un hijo no se rompe jamás. Y Dios no quiere borrar la mente de las madres o los pensamientos o los recuerdos de las madres para que no lloren en el cielo porque muchos de sus hijos no van a ir o uno de sus hijos no va a estar. Dios no va a borrar eso. Lo que Dios va a hacer es ayudar a su hijo, tenerle la paciencia suficiente hasta que sea encontrado y hasta que sea rescatado. Ese es el mensaje que yo veo en la Biblia. Y me dicen, hermano, porque usted siempre dice yo veo. Bueno, lo digo porque quiero respetar tu fe. Porque si no, tendría que decir que los que no ven la Biblia como yo la veo son diabólicos y son blasfemos, y eso no lo debo decir, porque eso no viene del cielo. Debo respetar la forma como tú lo ves. Yo es lo que veo en la Biblia. Entonces me dicen, en ninguna parte de la Biblia dice que todos seremos salvados. Dice que muy pocos serán salvados. Dice que pocos son los que hallan la entrada a la salvación. Pero yo veo que en la Biblia me muestra, en Apocalipsis, que hay una gran multitud con palmas y coronas. Coronas en sus cabezas, palmas en sus manos, y dice la Biblia que era una multitud de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus, y que nadie podía contar esa gran multitud. Obviamente ese nadie no incluye a Dios, porque Dios sabe cuántos son los salvados, que yo creo que son todos, y así lo voy a demostrar ahorita con la Biblia. Pero de los seres humanos, nadie podía contar esa gran multitud, lo que quiere decir que los salvados no van a ser poquitos, no, van a ser todos, porque Dios los quiere a todos en el cielo.
Si a todos nos dio vida el Señor, ya que el diablo no da vida, el pecado no da vida, los padres terrenales no son los que dan la vida, es Dios el que da la vida. Si Él nos pudo dar vida a todos, nos puede dar salvación a todos también. Dios no te creó contigo, es decir, no te pidió permiso para crearte. Tampoco tendría que pedirte permiso para salvarte, pero como Él sabe cómo hacer las cosas bien, esa parte Él la va a hacer de la mejor manera. No es que Él tenga que pedirte permiso porque Él es soberano sobre tu vida. Con un chasquido podría convencerte de ir al cielo, pero no tendrá que manipular tus sentimientos para llevarte al cielo. Solo tendrá que colocar al impío y al testarudo en una situación que Él necesita para comprender que todo lo que hizo estuvo muy mal y comprender que lo que hizo atacó directamente el corazón de Cristo. Y al comprender eso, poder desear cambiar. Dice el Salmo 22, 27 hasta el 31. Anótelo y lo lee. Dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Hermano, eso es Biblia. Esa es palabra del Señor. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Y ahí está diciendo las naciones, es decir, todas las naciones, todas las gentes comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Oiga, todos. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Ojo, hasta los muertos, cuando resuciten, se postrarán delante del Señor. Y dice, no unos poquitos, sino todos. Todos los que han muerto un día resucitarán, y un día, en cierto evento, después de cierto proceso, reconocerán el poder del Señor, la grandeza de Dios. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, es decir, aún el muerto más débil, que por sí mismo no puede sostener su vida, él también se postrará delante del Señor. Hablando de los poderosos que se postrarán, pero también hablando del más débil de los débiles, también se postrará. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, hasta la última generación. Vendrán y anunciarán su justicia. ¿Quiénes? Todas las naciones. Todas las naciones anunciarán que Dios es justo. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Cuando el salmista estaba escribiendo esta profecía, pensó en nosotros. A pueblo que aún no habíamos nacido, esto sería anunciado, y hoy día se está anunciando la reconciliación de todas las criaturas con el Creador. Esto estaba profetizado. Leamos ahora el Salmo 72, verso 11. Dice así: todos los reyes se postrarán delante de Él, todas las naciones les servirán. Esto usted no lo puede negar, está en la Biblia. Léalo con sus propios ojos. Salmo 86, 8 y 9 dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Obviamente el salmista no creía que habían otros dioses. Lo que está diciendo es que las naciones tenían sus dioses. Y de esos dioses falsos, pues ninguno era como Dios. Ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Anote el texto y léalo usted mismo. Salmo 86, 8 y 9. Y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. ¿Cuándo será que todas las naciones vendrán a adorar delante del Señor? Cuando vean con sus propios ojos y experimenten con su propia vida que el Señor es grande y es hacedor de maravillas. Cuando se den cuenta que ellos que merecen el odio, el desprecio, porque ellos fueron odiosos y fueron malos con mucha gente, ellos que merecen el castigo y ser aplastados y ser destruidos,
Dios los trata como nos dice a nosotros que tratemos a nuestros enemigos, con amor incondicional, que si tienen necesidad, suplamos sus necesidades, que si nos maldicen, les demos bendición, que oremos por ellos. Si Dios nos pide a nosotros que hagamos eso, Él va a hacer mucho más por estas personas que no son sus enemigas, son sus criaturas, pero ellas, en su incomprensión y en su dirección a causa del pecado, se habían declarado enemigas de Dios, pero la Biblia muestra que todas las naciones vendrán, incluso todos los reyes de la tierra vendrán y adorarán al Señor porque Él es grande y porque Él es hacedor de maravillas. Daniel 7:14 también dice, y le fue dado dominio, aquí hablando del Hijo del Hombre que viene y se acerca al anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. El reino del Señor es eterno. ¿Quién podría levantarse contra sus columnas, contra sus pilares y derrotarlos? Nadie puede. Dios está invicto. Él es más que vencedor, pero quiere dar esa victoria a todas sus criaturas. Por eso dice que todos los pueblos, naciones y lenguas les servirán. Bíblicamente está ahí. Que no lo quieran ver es diferente. Dice Juan 12:32, y yo, hablando Cristo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Profético. Cuando el Señor sea levantado de la tierra, a todos atraerá a sí mismo. ¿Cuándo pasó eso? En la cruz, cuando Cristo fue levantado, murió en representación no de unos pocos. Murió en lugar no de unos poquitos o de la mitad de la humanidad o de la tercera parte de la humanidad. No, Él murió en lugar de todos. De todos. Y de esa manera nos atrajo a Él. Ahora muchos ya lo sabemos y otros muchos no lo saben, que ya han sido atraídos a Él y que en Él ya son más que vencedores porque Dios ve las cosas que no son como si fueran, ya las ve consumadas. Ya nos ve salvados. Él nos ve como candidatos de su reino. Nosotros no vemos las cosas como Dios las ve, pero Dios puede ver lo que todavía no se ha dado, porque Él alcanza el futuro. Así como puede estar en el pasado, en el presente, también está en el futuro, ya conoce todo. Y por eso en su perfecto plan ninguna oveja se perderá. Ningún cabrito se perderá, porque en Isaías 11 también dice que los cabritos estarán allí en el monte del Señor. Incluso habla de la serpiente, del lobo, pero que no harán daño en su santo monte. Es decir, Dios está hablando que cuando lleguen allí serán transformados. Incluso antes de llegar allí serán transformados, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso es muy cierto. Pero para Dios no es imposible transformar al más vil pecador. Para Dios no es imposible, todo es posible para el Señor. Y Él previó esto y sabía cómo actuar y cuándo actuar para conquistarlos a todos, para lograr la reconciliación de todos. Mira lo que dice Filipenses 2:9-11, cuando se consume, que todos sean atraídos al Señor, cuando se cumpla. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Es decir, allí el Señor está levantando hasta lo sumo a Cristo. Y Él dijo que cuando fuera levantado, a todos atraería a Él. Y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ojo, porque aquí está hablando de manera universal. Todo lo creado que está en el cielo, que está en la tierra y debajo de la tierra. Y cuando dice debajo de la tierra, obviamente es un lenguaje bíblico y se refiere a los que han bajado al sepulcro. Ellos también resucitarán para doblar su rodilla delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero no se queda solamente en un hincar de la rodilla. Dice la Biblia en el verso 11 de Filipenses 2, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Las lenguas todas reconocerán
confesarán, alabarán, glorificarán al Señor, cumpliéndose todos esos pasajes que les acabo de leer de Salmos, de Daniel. Y hay muchos otros pasajes del Antiguo Testamento que por el tiempo no he podido mencionarles, pero están allí mostrando la reconciliación de todas las cosas con el Creador de todas las cosas. ¿Qué pasa con los que confiesan que Jesucristo es el Señor? Romanos 9 y 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de sencilla es la salvación. Porque es que la salvación no nos la ganamos, es un regalo. Todo lo que tú estás haciendo en la iglesia, en el cristianismo, en tu vida piadosa, no te sirve para entrar al cielo. Eso no te da el pasaje para entrar al cielo. El pasaje ya lo tienes aún antes de hacer esas obras. Las obras no nos compran la salvación. Las obras son el resultado, el fruto de esa salvación. Cuando estamos en Cristo, porque hay personas que obran porque creen que si no obran se pierden y porque creen que cuando obran se salvan. Y eso no es cristianismo, eso no es salvación como Cristo lo presenta. Por gracia, por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. El verso 13 de Romanos 9 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dice Filipenses 2, 9 al 11, que toda la creación, todas las familias, todos los creados, los que existen, doblarán su rodilla y confesarán el nombre del Señor. Lo que la Biblia está mostrando es que si todas las lenguas confiesan que Jesucristo es el Señor, todas las lenguas o todas las personas serán salvas. Lo dice la Biblia, y esto no es una conjetura, está allí en la palabra del Señor. Más cuando sabemos que el que salva es un padre que se niega a perder a sus hijos. El pecado, escucha bien esto, no le amarra las manos a Dios para salvar. La muerte no le amarra las manos al Señor para salvar. Él ha permitido este paréntesis y en este paréntesis ha permitido consecuencias, pero después de este paréntesis, cuando Él ejerza su soberanía de manera completa y total, cuando ya no le permita al pecado hacer más nada, porque ahora Él es soberano en el sentido que ha permitido que el pecado y los pecadores puedan ejercer su libertinaje, ya que no es libertad. La gente mala, la gente impía, los que violan, los que matan, los que adulteran a mano alzada, ellos no están ejerciendo su libertad, están ejerciendo su libertinaje, porque libertad no es eso. Libertad es poder hacer lo que Dios manda y hacerlo con felicidad, sin sentirnos coartados por el Señor. Libertad es poder hacer el bien siempre, escoger siempre lo bueno entre dos opciones. Una mala y una buena, escoger siempre lo bueno. Esa es la libertad verdadera. En cambio, el libertinaje es siempre hacer lo que nos place, y lo que nos place siempre es malo cuando lo hacemos desprovistos de la gracia del Señor. Y eso es lo que hemos visto en este paréntesis del pecado. El hombre ha ejercido libertinaje y por ese libertinaje se ha dañado a sí mismo, ha dañado a los demás y ha dañado o ha intentado dañar el plan de Dios, pero no lo podrá dañar. Porque el plan de Dios es impecable, intocable, intachable, inalterable. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, dicen así: ¿qué hacemos con los pasajes que hablan de perdición eterna, del lago de fuego y del tormento por los siglos de los siglos? ¿Qué hacemos con los pasajes donde Pablo dice que estarán expuestos al fuego, al ardor de la ira de Dios, excluidos de la presencia de Dios para siempre? ¿Qué hacemos con esos pasajes? Bueno, el Salmo 30, verso 5 dice: porque un momento será su ira. Cuando dice que para siempre, esa frase para siempre se traduce al español así, pero significa un siglo, puede significar un siglo, una época o eternamente. Cuando se refiere a Dios,
se refiere a la eternidad, pero cuando se refiere a un hombre o al pecado o a la consecuencia del pecado, no es para siempre, se refiere hasta que Dios lo quiera, hasta que Dios lo permita. Le pongo un ejemplo. Cristo le dijo a los discípulos: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Pero no significa que van a haber pobres en el cielo o que eternamente van a haber pobres, no. Tiene un límite. O cuando dice que estarán en el fuego eternamente por los siglos de los siglos atormentados, no significa que será para siempre, porque si no, entonces el pecado sería eterno, ya que los pecadores no morirían y sus blasfemias no morirían y su dolor no moriría, entonces el pecado sería eterno y Dios no permitiría que el pecado fuera eterno, que el dolor fuera eterno, que las consecuencias dolorosas del pecado no pararan en sus criaturas. Tiene un límite cuando se refiere al tiempo. Por eso el Salmo 35 dice: por un momento será su ira. Sabemos que la ira de Dios no es una característica esencial de su carácter, valga la redundancia. No es esencial a Él, sino que ha sido una manifestación cuando ha entrado el pecado. Es una forma como el Señor tiene para mostrarnos cómo Él trata con el pecado y lo hace a través de su ira. Pero la ira de Dios siempre está orientada hacia el pecado, para destruir el pecado, pero libertar al pecador. Siempre. Por eso la mayor manifestación de la ira de Dios fue en la cruz del Calvario. Y Cristo es Dios y Él dio su vida para mostrarnos cuál es su ira. Dio su vida. No fue que el Padre mató a Jesús. Jesús dice que nadie le quitó su vida. Él dice: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Pongo mi vida para volverla a tomar. En la cruz puso su vida para mostrarnos cuál es su ira. Y su ira es darse a sí mismo para acabar con el pecado, para acabar con la muerte y darle vida al pecador. En vez de caer esa ira sobre los pecadores, el Señor dio su vida para que esa ira cayera sobre el pecado, sobre la maldad, sobre la injusticia y destruir así lo malo y dar completa visión y expansión y comprensión de su amor y de su justicia. Salmo 35, lo repito, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. ¿Por qué la ira dura un solo momento? Porque la ira de Dios no es esencial en su carácter, es una manifestación cuando hay pecado. Pero como el pecado no es eterno, su favor dura toda la vida. Gloria a Dios por eso. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Esto podría ser incluso profético, pero ya esto sería una aplicación homilética. En el lago de fuego habrá lloro. Ustedes lo saben, dice la Biblia que allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero el Señor se identifica con los que lloran. El Señor se identifica con los que están sufriendo, con los que están tristes, con los que están desesperados. Dios es un Dios de empatía suprema, de misericordia suprema. Cuando alguien se siente triste y abandonado, desesperado, sin esperanza, justo allí está el Señor para redimir, para rescatar, para salvar. El lago de fuego es una ocasión para el Señor y es una ocasión para los impíos. Para los impíos la ocasión es que allí en el lago de fuego perderán toda su suficiencia propia, toda su arrogancia, toda su riqueza espiritual, en el sentido que se sentían que no tenían necesidad de nada. Eran ricos espirituales y no pobres en espíritu. Ricos como la Odisea. Yo tengo todo y de nada tengo necesidad. Así son los impíos, creen que no necesitan a Dios. Pero en el lago de fuego el Señor les va a permitir sentirse paupérrimos. Pero una noche dura el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. El Señor no los abandonará. Yo no le veo a esto ninguna blasfemia. Este es el mensaje del amor de Dios, de un Dios que reconcilia, de un Dios que, si tiene que elegir entre destruir, aniquilar o atormentar y salvar, redimir y purificar, elige salvar, redimir y purificar en vez de destruir, aniquilar y atormentar. Ese es el Dios que presentó el Señor Jesucristo. Ezequiel 28:23 dice: ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Nota esa pregunta del Señor. Declara el Señor Dios.
y no en que se aparte de sus caminos y viva. ¿En qué se complace el Señor? Ojo, no en la muerte del impío. Él se complace en que el impío se aparte de sus caminos y viva. ¿Y qué hará Dios? ¿Lo que le complace o lo que no le complace? Esa es una pregunta para reflexionar. Los juicios de Dios, sus disciplinas, sus castigos, el lago de fuego, la oscuridad no son eternas. No es para aniquilar eternamente a sus criaturas, aunque sean impías, sino para ayudarlos a ser lo que siempre debieron ser, hijos de Dios. Ejemplo, Nabucodonosor era un hombre o un rey o un monarca cruel, muy cruel. Era arrogante, era malo, muy malo. Usted no puede imaginarse cuántas muertes tenía encima Nabucodonosor. ¿A cuántas personas arrasó? ¿Cuántos niños destruyó? ¿Cuántos hogares dividió? Incluyendo los hogares de Misael, Ananías, Azarías y Daniel. Divididos, destrozados en su corazón. Pero el Señor, pudiéndole pagar con la misma moneda a Nabucodonosor, no lo quiso matar. Quiso transformarlo. Para ello le permitió pasar por una prueba durísima de 7 largos años. Después de esa prueba, Nabucodonosor se levantó transformado y alabando a Dios. Aquel que había sido cruel, aquel que había acabado con tantas vidas, fue redimido, fue purificado por una prueba difícil. ¡Wow! Muy difícil. Pero luego, en la eternidad, ese rey dirá: Señor, fueron los mejores 7 años de mi vida, porque allí comprendí la verdad, que yo soy nada y que tú eres todo y que tú amas al polvo, porque yo era polvo y aún así del polvo sacaste a este hijo tuyo. Lo que Dios puede hacer con la nada, lo que Dios puede hacer con el polvo, no lo entendemos. Y entonces dicen, pero es que la Biblia dice que de aquí a poco no existirá el malo será destruido. Claro, el malo será destruido, pero ¿de qué manera destruye Dios al malo? Dios destruyó al saqueo malo, convirtiéndolo en un saqueo bueno. Así es que Dios destruye al malo, haciéndole el bien, regenerándolo, rehabilitándolo. Esa es la forma como Dios destruye. Pero y los antediluvianos y Sodoma y Gomorra, hermanito, hermanita, y no lo digo para minimizarlo. Bueno, entonces te voy a decir hermanazo, hermanaza, para no minimizarte. Dicen algunos que eso es minimización, yo lo digo por cariño. Pero hermanos, ellos van a resucitar, así lo dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Y luego van a ser lanzados al lago de fuego. Un lago de fuego preparado por Dios no tiene ningún objetivo malévolo, ni de destrucción, ni aniquilación. Y usted dice, pero es que cuando Dios hace algo así, eso no es malo. Si Dios lo hace, es justo. No, la justicia de Dios no se manifiesta aniquilando, matando, destruyendo, sino que se manifiesta reconstruyendo, destruyendo lo que tiene que ser destruido, aquello que destruye, aquello que divide, aquello que mata, que es el pecado. Pero mata solo hasta donde Dios se lo permite. Dios permitió que el pecado matara a las criaturas en este paréntesis, temporalmente, nunca de manera eternal. La paga del pecado es muerte, pero esa muerte es temporal, no es eterna. El único que puede dictaminar muerte eterna es Dios. Pero Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que el impío cambie y se vuelva de su mal camino. Y como en este paréntesis la mayoría de impíos no conocen a Dios, no han escuchado de Dios, por eso son impíos. Y cuando se les predica, a veces se les predica un Dios distorsionado, un Dios interpretado por seres humanos o por religiones, y lo interpretan con una cantidad de anexos que no corresponden a Dios, y entonces los impíos se resisten a aceptar a Dios. Pero Dios tiene paciencia, Dios espera y sabe esperar. La muerte no es un impedimento para que Dios salve. Porque cuando ponemos el ejemplo de Nabucodonosor, dicen así, eso fue con él porque él estaba vivo, él no murió, él se arrepintió antes
de su muerte. Ya después de muertos no hay esperanza. Y como hay tantas personas que han muerto sin aceptar a Cristo, pero sabes, yo te digo algo, entre esas muchas personas que tú estás seguro que murieron sin aceptar a Cristo, muchas de ellas tuvieron un momento mental antes de morir que nadie supo, en el que reconocieron su maldad porque seguramente recordaron algo que su madre o su padre les enseñó y se arrepintieron y nadie se dio cuenta. Es posible que cuando Sansón en su último momento hizo una oración y se arrepintió y se entregó al Señor, sus padres no se hayan dado cuenta que Sansón se arrepintió. Es posible que los padres del ladrón en la cruz no se dieron cuenta de lo que él dijo, si ya habían muerto. Si no habían muerto, pues 30 años después, cuando escribieron los evangelios, o antes porque ya se predicaba y no se había escrito, quizá escucharon que el Señor Jesucristo le prometió que estaría con él en el paraíso. Pero no sabemos si se dieron cuenta de eso o no. Mucha gente que ha muerto se ha arrepentido en el último momento y muchos no lo saben. Otros no se han arrepentido. Hay que reconocer eso. Pero no tienen esperanza entonces porque murieron sin arrepentirse. Bueno, la mayoría de personas te va a decir que no tienen esperanza. Pero yo creo que sí. Y vuelvo a repetir, digo yo creo no porque soy egoísta, sino porque quiero respetar a los que creen diferente. Y no quiero presentar la posición interpretativa mía como si fuera la mayor interpretación. Por eso es que digo, yo creo que sí. No porque yo quiera imponerme en mi orgullo y en mi arrogancia. Es más bien por respeto. La muerte no es un impedimento para que Dios salve. Los pasajes más usados para decir que después de la muerte en esta tierra ya no hay más oportunidad son Lucas 16, 19 al 31, donde se habla de la parábola del rico y Lázaro. Sin embargo, esa parábola, lejos de confirmar que no hay esperanza después de la muerte, muestra que sí la hay, porque muestra un cambio de mentalidad en el hombre rico, quien en vez de estar maldiciendo o blasfemando en la llama, que es como debería estar si es que realmente está perdido para siempre, una persona en el infierno no tiene luz de Cristo, no tiene influencia del amor y por lo tanto tendría que estar blasfemando, maldiciendo, insultando a Dios o pidiendo que lo saquen de allí, y como no lo sacan, eso lo lleva a maldecir. Sin embargo, el rico en la parábola pide y clama por ayuda para sus familiares, no pide por él. Esto demuestra que está manifestando altruismo y no egoísmo. Evidencia de que en la llama de Dios los seres humanos sí pueden cambiar de mentalidad, y si el pecador clama por ayuda, obviamente Dios no lo dejará sin ayuda. Si un pecador tiene sed, Dios le ofrece el agua viva. El problema es que los pecadores no toman del agua viva porque no sienten sed. En el lago de fuego sentirán esa sed y Dios estará allí para saciar su sed, porque Él es amor y no se cansa de ayudar al que necesita. Donde quiera que haya un necesitado, allí está el Señor con él. De paso, Él se identifica con los que son necesitados. Por eso es que dice que cuando tú vistes al desnudo, se lo estás haciendo a Él, lo estás vistiendo a Él. Cuando le das pan al hambriento, estás saciando el hambre de Jesús. Los necesitados se identifican con Jesús y Jesús se identifica con ellos, sea de este lado de la eternidad o sea del otro lado de la eternidad, porque allá Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado porque alguien muere. El problema sería si el pecador definitivamente no quiere cambiar, pero el lago de fuego es la oportunidad para que todos los pecadores reconozcan su necesidad y allí Dios aprovecha para llenarlos y ayudarlos. El otro pasaje es Hebreos 9:27, que afirma que después de que el hombre muere enfrenta el juicio, lo cual es muy cierto, pero los juicios de Dios no son para condenación sin esperanza. Todos los juicios de Dios tienen propósito salvífico y de redención, porque Dios no ve a ninguna criatura como alguien sin valor, sino como hijos que aunque son rebeldes, son amados y Dios los desea redimir. Sus deseos, los deseos de Dios, siempre se cumplen. Si Dios desea que todos los hombres lo conozcan y que vengan al conocimiento de la salvación, ese deseo se va a cumplir. Si Dios desea que todos los hombres sean salvos, ese deseo se va a cumplir. Mira lo que dice Isaías 46, 10 al 11.
Todo está profetizado, hermanos. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Si el Señor no quiere que el impío muera, ¿qué es lo que quiere? Que el impío viva. Y aquí dice que lo que Él quiere hacer lo hará. El impío vivirá, no siendo impío. Dios destruirá al impío convirtiéndolo en alguien nuevo. Así como lo hizo con Nabucodonosor. A través de un lago de fuego pasará, pero luego se levantará y voluntariamente, ahora sí con libertad, ya sin libertinaje, ya entendiendo lo que es la libertad, porque la libertad solamente la tienen aquellos que conocen la verdad. Si fuera cierto eso de que todos los seres humanos son libres y se pierden por ejercer mal su libertad, entonces la Biblia no diría, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso quiere decir que si no hemos conocido a Cristo no somos libres. Y si no somos libres, somos esclavos del pecado y estamos haciendo lo que el pecado nos ha obligado a hacer. Y dentro de este paréntesis tendremos que pagar por esa voluntad que ejercimos. Una voluntad que sí tenemos, pero no es plena. Es una voluntad manchada por el pecado y Dios lo sabe. Por eso su proyecto, su plan, su propósito, su deseo se consumará, se cumplirá. Y su deseo es que todas las naciones, todas las familias, todas las criaturas alaben su nombre por toda la eternidad. Su deseo es dar amor a todos sus hijos en la eternidad, que no falte ninguno. Ese es el cielo. El cielo es el amor eterno, amando eternamente a las criaturas que vinieron a la existencia y que conocieron a Cristo y le entregaron su voluntad. Eventualmente la Biblia muestra que todas reconocerán a Cristo y le entregarán su voluntad. Amén.